Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva clase, esta nueva audio clase. El día de hoy vamos a aprender sobre el rango vocal. Es un tema que estamos viendo, obviamente esta semana hemos estado trabajando, ¿verdad? Pero aún así te quiero dejar este audio para que cuando vayas, no sé, a hacer ejercicios, para que cuando estés comiendo, cuando estés haciendo nada y tengas ganas de aprender algo o reforzar algunos conceptos, tengas también esta alternativa de ponerte unos buenos fonos y empezar a hacer tus cosas y aprovechar de escuchar a tu querida Mao recordando, reforzando ciertos conceptos que estamos aprendiendo sobre la técnica vocal. Vamos entonces hoy día con lo siguiente, el rango vocal. Esto que acabo de grabar para ti está en bruto, obviamente no tiene ningún efecto, nada. Es una muestra de lo que podemos hacer con nuestra voz cuando usamos bien nuestro rango vocal. Ahí hice 8 pistas, eso significa 8 voces diferentes, colocaciones diferentes, sonidos diferentes para que tú puedas darte cuenta de cómo podemos sonar diferente usando nuestro rango vocal. Por supuesto que esto no va a ser una clase de canto, no va a ser una clase de locución, ni de doblaje, ni de narración. Va a ser una clase de conceptos sobre el rango vocal. Vamos entonces con el concepto número 1, que sería, ¿qué es el rango vocal? El rango vocal es de lo más grave a lo más agudo que puedo llegar con mi voz. Eso significa de lo más grave a lo más agudo que puedo dar con comodidad. ¿Qué es con comodidad? Significa que no esté haciendo estas cosas, intentando sonar de una forma que no puedo, que es imposible, que no suena natural ni suave, y tampoco estar gritando, haciendo un machaque de voz pobre laringia y sufriendo porque resulta que quiero llegar a eso. Grandes errores que se cometen al querer llegar a estos agudos es pensar el concepto de que debo gritar. ¿Debo gritar? No, se grita ¿hasta cuándo? Es que los agudos no se gritan. Se cantan, se hablan, se narran, se locutean, pero no se gritan. Oye, de verdad, espero que esto haya quedado claro, se haya entendido, porque la verdad es que si no se entendió, no sé para qué lo explico tanto, porque la verdad es que te preguntan, oiga, no puedo gritar los agudos, no se gritan los agudos, ¿cómo lo hacemos? No se gritan. Bueno, otro de los grandes errores también es pensar que mientras más grave vamos, más fuerte tenemos que sonar, o más grueso, o con más voz opaca. Y empezamos a hacer estas cosas como que empiezas a bajar la perita, se te destaca esa bella doble pera, y aparte de eso empiezas a poner unas caras extrañas, y empezamos a sonar como... Y empezamos a hacer este tipo de formas de narrar. Porque cuando estamos y como que sonamos enojados y tratamos de hacer una cosa que claramente no funciona. Claramente la técnica vocal, chicos, tiene que ser orgánica. Llevamos siglos, llevamos décadas entendiendo la técnica vocal como algo demasiado estructurado, una cosa que tiene unas reglas que son inamovibles y sobre todo creyendo que es algo externo a nuestro cuerpo, respirando, apoyando de una forma que es totalmente fuera de lo normal, proyectando, haciendo cosas con nuestra voz que no son normales y que terminan dañando nuestro instrumento y la proyección profesional que podemos llegar a tener con esta, solamente por hacer un mal uso de nuestra voz. Eso a un profesional de la voz no le debería pasar. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito sobre esta extensión del rango vocal. El rango vocal se extiende, se expande y podemos trabajarlo para que tenga más amplitud, por supuesto que sí. Si eres una persona que tiene habilidades naturales, conocimiento sobre la técnica vocal, se te hace fácil. Hay personas que nacen así, ojo, hay personas que nacen teniendo habilidades naturales para usar el rango vocal, tal vez no de forma técnica correcta, pero sí de forma correcta. Y esto ayuda muchísimo a que la persona no se dañe y que tenga un muy buen uso de su voz y que sepa colocar, sepa proyectar, sepa usar su voz tan bien que siempre suene de forma correcta.
Pero vamos a suponer que no todos somos extraterrestres, ¿cierto? Y que la mayoría obviamente requerimos de este entrenamiento vocal y de esta capacidad de entender un poquitito más. Aún así, esas personas que saben las cosas de forma natural, que se les hace fácil, que lo hacen solitos, que no tienen que estudiar, fíjate que sí deberían estudiar. ¿Por qué? Porque la parte teórica es súper importante, estudiarla, saberla, entenderla, dominarla, para darle un uso aún más correcto a nuestra voz, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquitito cómo funciona este rango vocal. Como te decía, el rango vocal se divide en 3, en graves, en medios, en agudos. Popularmente le pueden decir en bajos, medios y altos. Pero de todas maneras no recomiendo hablarlo así, porque si estás estudiando, obviamente tienes que usar las palabras técnicas vocal correctas. No son muy difíciles de aprender, de entender tampoco. Graves, medios, agudos, ¿ok? Lo estoy diciendo de abajo hacia arriba, graves, medios, agudos, ¿ok? Esto se va a dividir en estas 3 estructuras para que nosotros aprendamos que estas 3 estructuras requieren de técnica y requieren de una especie de respeto, le vamos a decir, de un uso correcto que no deberíamos pasar a llevar. ¿Por qué? Porque nuestra voz es uno de los instrumentos que siempre digo, uno de los instrumentos que no tienen reparación de forma fácil. Si nosotros tomamos una guitarra y se le rompe una cuerda, ¿qué hacemos? Vamos y le reemplazamos esa cuerda por otra, se calibra. Pero ¿qué pasa con la voz? ¿Qué pasa con un pliegue vocal dañado? El pliegue no puedes ir a una tienda a comprar otro, repararlo, reponerlo, ¿cierto? Requiere de un tratamiento con un profesional de la salud, ¿cierto? Requiere de tiempo, si es que realmente ese tratamiento te va a dar el resultado que es volver a recuperar la habilidad en tu voz, la habilidad en tu instrumento. Por lo tanto, no es llegar y ponerse a jugar. Es bueno saber. Y en esta clase, por supuesto, estamos aprendiendo de forma práctica, de forma muy cercana, no con cosas que te alejen de la técnica, sino que más bien la idea es acercarte a la técnica vocal. Entonces, cuando nosotros pasamos de un rango a otro, o sea, del grave al medio y del medio al agudo, debemos hacer ciertos cambios. Vamos a imaginar que estamos en un auto mecánico y que estamos, ¿cierto?, encendiendo nuestro vehículo, pasamos a primera, y si nosotros nos quedamos pegados en ese cambio en primera, el auto empieza a exigir, y empieza a pedir, ¿verdad? Un cambio, empieza a pedirte que pases este cambio para que el auto pueda seguir avanzando. Fíjate que con el rango vocal es exactamente lo mismo. Del grave al medio tienes que hacer un cambio y del medio al agudo tienes que hacer otro cambio. Es necesario. Por eso, cuando uno evalúa el rango vocal solamente, por ejemplo, con voz de pecho, no funciona. No sirve, no está bien evaluado realmente, porque el rango vocal en su extensión se logra a través del uso correcto de los registros vocales. Los registros vocales los vamos a ver en una próxima clase en detalle, ¿ok? Entonces, para hacer un grave, vamos a ir como con una idea muy general. Lo primero que vamos a hacer es bostezar. ¿Te parece? Bosteza, pero no arriba, no, abajo. En primer lugar, vas a abrir la boca, vamos a bajar un poquito la mandíbula y vamos a dejar que esto se active, que resuene, que nuestro resonador que está entre tu mandíbula, tu cuello y el pecho se activen. No tienes que hacerlo en el mismo tono que lo estoy haciendo yo. Obviamente tú tienes que hacerlo en tu grave, no en el mío, ¿ok? Pero tienes que sonar en esta onda. Si te das cuenta, para que esto suene bien, tengo que hacerlo suave. No puedo hacer eso parece Godzilla, cualquier cuestión, menos un grave. ¿Se entiende? Vamos, pruebe. 3, 2, 1, probando. Es distinto decir, por ejemplo, y me quedé soñando, a decir, y me quedé soñando.
¿Ven que suena distinto? El grave colocado ahí lo que permite es sonar más grave de lo que realmente es. Más bonito, más colocadito, más profundo, más gordito, más opaco. Le da ese efecto de grave que no vas a tener si lo haces aquí. Mal hecho. Ahí no se hace. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Si tenemos estos graves, ¿ok? Vamos a poder sonar diferente dependiendo de la predisposición que le demos a esto. Ese también es un tema que vamos a ver con más detalle. Pero aquí te voy a mostrar cómo puedo hacer un grave, un conjunto de graves y que suenen diferente dependiendo de la intención y de cómo yo voy trabajando estos graves, cómo los voy colocando, cómo los proyecto, cómo le doy una interpretación, una intención. Vamos a escuchar entonces unos graves mezclados para que puedas entender un poco mejor cómo funciona. Ok, lo que acabas de escuchar entonces son esta diferencia de graves, interpretando, cruzándose, ¿cierto? Haciendo un ensamble, pero sin salir de mi rango vocal grave. Y si puedes escuchar con atención, ¿qué sentimos? Que son diferentes graves. Hay unos más aguditos, unos colocados más brillantes y otros menos brillantes, unos más opacos, ¿cierto? Unos un poquito más presentes y otros más hacia atrás, por decirlo de alguna forma. Esto te demuestra que el rango vocal grave no es un rango vocal que es limitado. El rango vocal grave tiene diferentes colores, diferentes formas, diferentes texturas. Todo va a depender de cómo tú lo intentas hacer, ¿ok? Este va a vibrar entonces como hablábamos acá abajo, en la parte del pecho, en nuestra mandíbula. Ahí es donde vibra, donde suena, ¿ok? Vamos ahora a los medios. El rango vocal medio es aquel que centra toda su energía en la parte media de nuestra máscara, es decir, entre nuestra nariz, la parte más bajita, nuestros pómulos, nuestra boca, la mandíbula en sí. Ahí es donde resuena y donde está concentrada la energía de nuestra voz, ¿ok? ¿Cómo sonaría un medio? De la siguiente forma. Ba ba para ba 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 ba. Si notamos, aquí está colocada con la misma voz con la que hablo. Ba 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 ba. El grave estaba acá, el medio está acá, es claro, es puro. Bara bara ba ba ba. ¿Ok? Generalmente los ejemplos los hago cantando porque tiene más movimiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto suene de distintas formas sin salir del rango medio, sino que tener distintos medios? Aquí te dejo un ejemplo. Down, 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 ba, 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 da, 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 down, da, 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 down, down. También da esa sensación, ¿verdad?, de que hay un agudo, un grave, un medio, pero no. Solamente hay un rango vocal medio, pero que está aplicado con distintas energías, proyectado de una manera diferente. ¿Para qué? Para que suene distinto. Siempre podemos sonar distintos, chicos. La misma nota no tiene por qué sonar siempre igual. Ojo con eso. Y ahora te muestro este mismo ejemplo, pero vamos a subir, vamos a ir hacia los agudos, ¿ok? Y vamos a escuchar diferentes sonidos en un rango agudo. Diferentes agudos, ¿se dan cuenta? Suena distinto, hay unos que suenan más arriba, otros suenan un poquito más abajo, más brillantes, más opaco. De eso se trata el rango vocal. Se divide en tres, pero estos tres se van dividiendo más. La idea es entender dónde me siento más cómodo, ¿cierto? Generalmente nos sentimos más cómodos en nuestros medios, eso es normal, pero también podemos desarrollar la habilidad de tener unos buenos agudos y unos buenos graves. ¿Tenemos todos el mismo rango vocal? ¡Obviamente no! Eso depende también de un tema genético, queridos míos. Depende de la forma, de la longitud, del grosor de tus pliegues vocales. Por lo tanto, obviamente no vamos a tener todos el mismo rango vocal.
Pero, ¿tenemos todos rango grave? Sí. ¿Tenemos todos rango medio? Sí. ¿Tenemos todos rango agudo? Sí. Solo va a depender del rango natural que tienes tú, es en qué notas encajan estos graves, medios y agudos. Algunos van a tener graves más abajo, por decirlo de alguna forma, y otros un poquito más arriba, ¿ok? Eso no significa que no tienes graves, ni medios, ni agudos. Por lo tanto, la ley de la técnica vocal orgánica, esta ley lógica, dice que si vamos a hacer graves, todos los que estemos haciendo en nuestro rango grave, que no es la misma nota, es el mismo rango, deberíamos estar haciendo todos cosas suaves. Si estamos en los medios, proyectamos al centro. Y si vamos hacia arriba, la proyección sube. Lo importante es entender el volumen. No se debe gritar en ninguno de los tres casos. No se grita, se narra, se locutea, se canta, se dobla, pero no se grita. No necesitamos gritar para llegar más agudo y no necesitamos gritar para que nuestro grave suene grave. Ejemplo. Una cosa es hacer un grave así y la otra cosa es hacer un grave así. Claramente en el segundo no estoy gritando, pero se escucha grave. No necesito gritar. Y en los agudos exactamente lo mismo. ¡No necesito gritar! Para que tú entiendas que estoy haciendo un agudo. ¡Puedo perfectamente hacer un agudo! Y tú no vas a estar sintiendo que te estoy gritando. Sí, vas a sentir la molestia de ese agudo ahí en tu oído, por supuesto. Pero tenía que hacer el ejemplo. Perdón. Resumen. El rango vocal es de lo más grave a lo más agudo que llego, entre comillas, con comodidad. ¿Por qué entre comillas? Porque muchas veces si estamos narrando, actuando, doblando, nos va a exigir, obviamente, un tipo de personaje con una voz o una interpretación que va a exigir que nuestro rango pase un poquito ese límite, ¿verdad? Eso es normal. Es por eso que es tan importante que nosotros los profesionales de la voz entendamos que debemos estar en un constante entrenamiento vocal con un vocal coach entendido en la especialidad. ¿Para qué? Para que puedas saber cómo aplicar la técnica de forma orgánica sin dañarte. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, este rango vocal es extendible. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Dije, este rango vocal es extendible. Oh, yes. ¿Y cómo lo extiendo? Practicando. ¿Y qué practico? Los ejercicios que me deja la Mao, los módulos que me deja la Mao, los audios que me deja la Mao, las guías que me escribe la Mao. Todo aquello que mi santa y hermosa coach deja disponible para mí. Luego de este exagerado estímulo auditivo, asumo que ya se entendió. ¿Cierto? ¡Sí! ¡Gracias, Mao! Muy bien, chicos, entonces espero que lo hayan pasado en primer lugar muy bien. Segundo, que hayan aprendido. Aunque el orden debería ser al revés, que hayan aprendido y segundo, que lo hayan pasado bien, pero ustedes saben que conmigo, si no se pasa bien, no se aprende. Así que espero que lo hayan pasado muy bien y que hayan aprendido muchísimo en esta clase, este audio clase que fue grabado con mucho amor para ustedes. Pásenlo bien, repasen, entiendan. Si hay dudas, por supuesto que deben consultar. Obvio que pueden existir dudas, obvio que sí, y no hay problema con eso. Recuerda que va a llegar la guía también de aprendizaje de este tema. Ya la tienen, el rango vocal, ¿ok? Así que, por favor, a repasar y obviamente dejen sus comentarios. Un besito grande, los quiero mucho, los amo, los mejores, mis alumnitos. Besos. ¡Mua! Chao. Chao, chao.